Bien, bueno, espero que estén bien, estimados estudiantes. Lo que vamos a tratar de hacer ahora es mostrarles un poco la presentación de la primera unidad, para que ustedes puedan después hacer las preguntas en el foro que se les ha colgado. Como ven, yo lo que les estoy compartiendo es mi pantalla, y aquí, como habíamos visto en el sílabo, tenemos lo que es el comportamiento organizacional, y vamos a ver nuestra primera unidad, ¿no? Para ello, lo que vamos a ver, el objetivo, es descubrir la importancia del comportamiento organizacional de las empresas en base a los roles gerenciales, las disciplinas que intervienen en el comportamiento y el modelo del comportamiento organizacional. Aquí vamos a ver algunos temas importantes, que son la importancia de las actitudes interpersonales, los roles gerenciales, la definición del comportamiento organizacional, las disciplinas que intervienen en el campo del comportamiento y el modelo del comportamiento, ¿no? Como podemos ver, en realidad, la primera parte, la importancia de las actitudes, los roles y un poco que también vamos a ver las diferentes funciones que cumple todo administrador, necesitamos también acá, esto es un repaso de la primera unidad, perdón, del curso prerequisito, que es Fundamentos de Administración. Lo que ya tenemos a continuación ya viene a ser propio de nuestro curso, la definición del comportamiento, las disciplinas que intervienen en el campo del comportamiento, y el modelo del CEO, propuesto por nuestro autor de cabecera, que es Robbins. Entonces, lo que nosotros hacemos aquí es, como les indico, tener, primero, repasar un poco lo que ustedes ya han podido ver. Por eso es una unidad sumamente rápida, como hemos visto en el sílabo, dura casi una semana. Acá podemos ver este gráfico que nos indica sobre las aptitudes. Vemos una diferencia, ¿no? La aptitud de la actitud, ¿no? Aquí en el gráfico nos muestra que la aptitud con P es esa capacidad de poder, o sea, ese poder, esas capacidades que tenemos. Y ya la actitud son las disposiciones, el querer hacer algo, ¿no? Entonces, ustedes durante todos estos años de carrera se van formando en aptitudes, en capacidades, porque van a poder hacer las cosas. Pero algo que se forma durante toda su vida son las actitudes. Eh, y eso es lo que ahora valoran más las empresas, puesto que los conocimientos, a pesar de que también está dentro de las habilidades blandas y duras, ¿no? Que lo podemos manejar, pero el conocimiento, como ahora mismo lo estamos haciendo, lo podemos hacer de manera virtual. Me pueden presentar un video, me pueden presentar una videoconferencia, me pueden presentar un texto, y yo puedo acceder al conocimiento de diferentes maneras. Lo que ya no puedo hacer es tener esa actitud. No puedo, o sea, sí se puede moldear. Cuando veamos la unidad 2, que veamos el individuo, nos podemos darnos cuenta de que hay algunas disposiciones que se van a generar en relación a lo que nosotros vamos a poder desarrollar durante nuestra vida. Hay actitudes que pueden cambiar de un momento a otro, pero va a depender de un esfuerzo mucho mayor. No es como lo mismo de aprender un cuadro en el cual me indican las fases del comportamiento o los niveles del modelo de comportamiento. Aquí hay que tener un poco más de cuidado con algunas cosas. Por eso esa diferencia entre esa aptitud, que son las capacidades que nosotros vamos teniendo durante todos estos años de carrera, y después la disposición, ¿no? El querer hacerlo. Yo puedo tener la aptitud, pero no lo quiero hacer. Entonces, esa actitud que yo voy a ver y que en las entrevistas de trabajo ahora valoran mucho más, tener esa importancia. Aquí vemos algo interesante. ¿Qué hacen los administradores? ¿Qué hacemos los como administradores? Cierto que cuando ustedes han llevado el curso de Fundamentos de Administración, lo que les han dicho es de que lo primero que se tiene que hacer es la planeación, después hay que organizar, después dirigimos y después controlamos. Claro, eso se da cuando nosotros empezamos una empresa, un emprendimiento. Lo primero que se va a hacer es planearlo. Tengo que aplicar algunas matrices que me permitan tener una buena planeación de la estrategia con la cual voy a implementar este nuevo emprendimiento. Y al hacer ello, me va a llevar al segundo paso, que es la organización, que normalmente nosotros lo diseñamos
como un... esta organización la tenemos como los organigramas, ¿no? Lo vemos ahí en su gráfico. Igual en la tercera unidad nosotros vamos a reforzar eso, pero ustedes han aprendido los diferentes tipos de estructuras o formas estructurales, ¿no? Por eso tenemos de ahí la planeación, la organización. ¿Qué hacemos? Yo pienso en la planeación, yo veo cómo me proyecto, cómo voy a llegar al cumplimiento de mis metas. Me planteo las metas y para ello necesito una organización. Me tengo que organizar. Entonces tengo que ver que alguien tiene que estar a la cabeza, las personas que lo van a apoyar, si necesito una persona externa, todo lo que se ve gráficamente, digamos, en un organigrama, ¿no? Las unidades de apoyo, las unidades de asesoría, las unidades de consultoría o de consulta que nos ayudan de otra manera a el cumplimiento de todas las actividades. Cuando uno ve, así como en contabilidad, cuando uno quiere saber cómo está mi empresa y se dice, es una foto de cómo está durante un año o un mes una organización, es el balance general, en temas organizativos, lo que nosotros vemos y nos damos cuenta cómo está la organización es un organigrama. Yo voy a saber, el organigrama es un gráfico que me ayuda de sobremanera a entender cómo son las coordinaciones, cómo son, con quién tiene que coordinar cada persona, de quién depende una de otra persona. Entonces, tengo que organizar. Y después de haber organizado, me voy a la dirección. Y la dirección, la palabra clave que siempre debe existir es la motivación, ¿no? Las personas que ya las he organizado, ahora las tengo que motivar. ¿Y motivar a qué? A precisamente llevar a cabo este planeamiento que tuve de la estrategia. Entonces, este planeamiento que hice de la estrategia me va a llevar a que la organización, que ya lo distribuí, se puedan, en sus funciones que tienen, motivarse al cumplimiento correcto de cada una de las funciones que se les va a brindar. Los tengo que motivar, tengo que darme cuenta que las personas están a gusto en ese lugar. Entonces, cada uno de los jefes, que lo vemos en los organigramas, o de la cúpula de la empresa, va a tener que hacer de una u otra manera eh, un seguimiento, que después viene por eso el control, pero tiene que hacer una motivación, tiene que llevar a motivar a las personas al cumplimiento de los temas planeados. Entonces aquí tenemos este proceso que hacen todos los administradores. Estés en marketing, estés en finanzas, ustedes ahora se van hacia cualquiera de esas dos ramas, lo vas a hacer, vas a necesitar de planear, organizar, dirigir, controlar. Pero estas funciones son cíclicas. Y quizás en algún momento tú vas a ingresar a la empresa y no solamente vas a entrar en la planeación o de frente a la planeación, quizás justo te toca entrar casi al final del año, ingresar a una empresa y lo probable que van a estar haciendo en ese momento son los presupuestos. Y para ello tienes que ver cómo ha sido el control, cómo han sido sus evaluaciones, qué personal necesito. Entonces ahí están teniendo o terminando el control para iniciar esa planeación para el siguiente año. Y después veremos cómo se organizará nuevamente la empresa, cómo la voy a motivar, cómo voy a controlar, ¿no? Entonces es un proceso muy dinámico, no es que sea estático, no es que la empresa planeó, ya es una planeación, no, la empresa tiene un área de planeamiento que está constantemente viendo cómo está esa táctica, pero ¿cómo lo hago? Mediante un control, entonces tengo que estar de una u otra manera muy coordinando mucho con el área de control. Lo mismo me pasa con el área de dirección, ¿no? Entonces, normalmente eso es lo que hacen los administradores. Y vemos que para organizar un poco mejor, ustedes han visto un poco a este personaje, fines del año 60, o en la década, ¿no?, del año 60, Henry Mintzberg realizó un estudio a fin de determinar lo que los gerentes hacían en sus trabajos. Sabían que organizaban, que dirigían, pero quería saber un poco más. Y hace un estudio, ¿no? Hace un estudio Henry, y lo que busca precisamente es conocer qué hace un administrador, ¿no? Tenía la organización, este Henry, y nos nombra sobre todo tres roles: el rol interpersonal, el rol informativo y los roles decisorios, ¿no? Que se subdividen en subroles, como en este caso el rol interpersonal.
tiene tres subroles: rol de representante, líder y enlace. El rol de representante se dice que el administrador, gerente, es esa figura simbólica, ¿no? Se requiere que ejecute cierto número de deberes rutinarios de naturaleza legal o social. ¿Qué significa eso? Que este representante, precisamente es lo que vemos, digamos, en la universidad, el máximo ente que representa a toda la universidad, nuestro rector. Eh, pero eso no significa que es el único que va a poder representar. En nuestras escuelas están los directores de escuela y son representantes de esa escuela. ¿Qué significa eso? Es esa figura simbólica. Cuando nosotros vemos a una persona, es quien representa, es el representante de esa institución. Por eso tenemos que tener siempre cuidado cuando tenemos algún cargo de asumirlo de la mejor manera. Y donde estemos y cómo nos comportemos va a valer mucho eh, que puedan pensar de mi empresa, cómo puedo, porque van a decir, esta persona representa no solamente a tal persona, o se representa como persona, sino se representa a una institución, esa figura pública que tenemos. Es líder, responsable de la motivación y dirección de los empleados. Recuerden mucho, ¿no? El tema de motivación está relacionado con la dirección. Entonces tiene que haber un liderazgo, el líder, perdón, el administrador, el gerente tiene que cumplir ese liderazgo, tiene que ser líder, tiene que motivar, tiene que dirigirle de la mejor manera a sus trabajadores. El enlace mantiene una red de contactos externos que le brindan información. Es por eso que nosotros como administradores debemos de tener una red de contactos, debemos de ser una red de contactos. No está mal de que podamos salir, bueno, ahora con el tema del coronavirus no podemos salir mucho, pero de salir, de tener ese contacto social eh, mediante redes, mediante reuniones, a cócteles, a diferentes eventos que nos ayudan a aumentar nuestra red de contactos. Porque en esa red de contactos lo que yo voy a hacer, me van a brindar de otra forma de información que va a ser de bien y yo la voy a empezar después a distribuir de la mejor manera dentro de mi empresa. Eso me va a permitir tener oportunidades, oportunidades de poder tener aliados estratégicos, oportunidades de saber qué hace una u otra persona. Estos encuentros, estas asociaciones, los clubes, eh, a veces nuestras mismas promociones de colegio, esos momentos de encuentro que podemos tener, pero obviamente nunca olvidándonos que podemos ser nuestra figura simbólica. Entonces, el comportamiento que debemos tener en esas reuniones, en esos eventos, debe ser de una manera correcta, porque obviamente nadie va a confiar si ven que por ahí no estoy siendo pues una persona correcta. Y eso me permite el tener ese enlace, ¿no? Porque de repente una persona, un gerente, o puedo hablar con algún compañero de promoción o con un amigo que estudia en el mismo colegio que yo, en la misma universidad que yo, que me puede permitir abrir puertas, o estoy esperando tanto ese contacto para poderlo distribuir, perdón, para poder tener una oportunidad con alguna empresa que necesito para que mi empresa pueda crecer un poco más. Entonces esos son los tres roles y de ahí pasamos a los roles informativos. Tenemos el vigilante, el difusor y el vocero. Vigilante es importante aprender a tener con nosotros información y saber a quién la brindamos. Es difícil a veces confiar algunas cosas, difícil confiar en personas, a veces se nos hace fácil confiar, pero a veces, y más si tenemos información, saber a quién se la tengo que dar. Entonces ahí es importante que este gerente tenga esa capacidad de ser muy prudente con la información que pueda tener. Porque si la información que va teniendo la va divulgando a todos, no teniendo esa reserva, puede generar conflictos innecesarios, ¿no? Entonces, tener esa información, porque a quien le va a llegar totalmente la información por un lado, por otro, de externo, internamente, es a él. Después tenemos el difusor. ¿Qué significa el difusor? Transmite la información recibida afuera, la transmite a sus empleados. Un ejemplo, digamos, ¿no? Un CEO de alguna empresa se va a, a, a un congreso en Estados Unidos, en Europa, entiende alguna situación económica que se puede estar viviendo, una oportunidad de mercado, y esa información que recibió de estar en contacto en ese congreso con diferentes, o con los demás
gerentes de diferentes lugares lo transmite y lo dirige eh, o lo dispone a sus empleados, ¿no? Ponerse información. Ahora, tampoco es que le va a dar toda la información, le da la información más valiosa dependiendo a qué persona le corresponde tener esa información. Al de ventas le da información sobre ventas, al de marketing sobre esas oportunidades de mercado que se puedan tener, al de finanzas o al de contabilidad, cómo va a estar la bolsa de valores de Europa, ¿no? La de Nueva York, entonces Wall Street, cómo va a poder estar manejándose en este tiempo, ahora mucho más con todo lo que estamos viviendo, ¿no? Y el vocero es cómo transmite lo que pasa en la institución fuera, ¿no? Entonces, eso siempre lo vemos y es un poco más sencillo de conocer ahora con los, eh, ¿cómo se llama? Con los congresistas o con los partidos políticos. Siempre hemos escuchado, hay un consejo de voceros, reunión de voceros. Entonces, ¿qué significa? Lo que piensa todo un partido, en este caso de los partidos políticos, lo que piensa el partido político, cómo lo transmite. En cambio, nosotros, lo que nosotros pensamos, o lo que piensa la empresa, es todo lo que piensa la empresa, cómo transmito hacia afuera. Por eso normalmente no es que sea solo el gerente general, sino también tenemos, puede ser el gerente de medios y comunicación, puede ser el gerente de relaciones públicas de la empresa. Entonces tenemos ahí otros de los roles. Por otro lado, tenemos el rol decisorio, que es el empresario, el manejador de dificultades, asignador de recursos y negociador. Empresario, ¿no? Es el que busca estas oportunidades. Todo gerente es un empresario, al fin y al cabo, porque lo que va a buscar es esas oportunidades para esa organización. No, a veces hay gente que se ha quedado solo en ser empresarios, no son gerentes, ¿no? Solo buscan oportunidades, son empresarios. Pero esa persona que busca esas oportunidades y después distribuye esas oportunidades, las delega las oportunidades, las ordena, las dirige, las controla, las planifica, se convierte obviamente en un gerente. Manejador de dificultades, ¿no? Es responsable de ejecutar acciones correctivas cuando se necesita. Ahora en este tiempo, mucho más. Cuando todos regresemos nuevamente a nuestras actividades normales, qué difícil va a ser para los gerentes manejar las instituciones porque eh, todos han vivido, ¿no? Por un lado, pues, a veces se dice de que estamos bien económicamente, todos los países han vivido la misma pandemia. No es que una parte de Sudamérica, Europa, aisladamente lo han vivido, no, todos lo han vivido, entonces las bolsas de valores de todos estos lugares, las economías de todos estos lugares caen, entonces si todo cae es como si estuviésemos en un nivel normal. No hay alguien beneficiado, esto ha pasado a nivel mundial. Sin embargo, lo que nosotros debemos de pensar y entender un poco eh, es cómo podemos manejar, qué muñeca, ustedes lo van a escuchar en el transcurso de su formación, el aprender a tener una muñeca, en el manejar a las personas, no porque sean objetos, sino porque saber cómo llegar a las personas, cómo saber entender a una persona. Para ello la debe conocer. Por eso en la segunda unidad del curso vamos a ver el conocimiento de cada una de las personas. Primero tengo que entender cómo son las personas, tengo que entender el problema, tengo que entender la magnitud que está pasando en la empresa para que después sepa manejar y tomar las acciones necesarias. Quizás vayan a tener que haber despidos, quizás vayan a tener que haber personas que voy a tener que ya no subirles el sueldo que pensaba subirles, que había sido una promesa, quizás a fin de año se hizo el año pasado. Tengo que aprender a manejar esas dificultades. De repente una persona, voy a tener renuncias, eh, va a ser difícil, pero quizás puedo ser que tenga renuncias también, entonces tengo que saber manejar esas dificultades. El asignador de recursos, recordemos siempre lo que ustedes han aprendido en contabilidad, todos, el mes de octubre, ¿no? Algunas instituciones del Estado ya lo hacen desde junio, pero la mayoría de empresas deberían de empezar a hacer sus presupuestos del siguiente año en octubre del año en curso, porque lo que necesitan es saber cómo va a ir la empresa el próximo año. Por eso tengo que proyectarme, por eso lo hago desde octubre, para que entre octubre y noviembre las áreas me puedan
facilitar sus requerimientos, hacer evaluación de cómo está yendo la distribución de los recursos, si los he hecho de la mejor manera. Y después, ahí viene esa decisión, ¿no? Finalizando el año o iniciando el año, por eso es necesario tenerlo con la debida antelación para que, obviamente, finalizando el año en curso, uno pueda decir, ya tengo la información, ¿no? Y de ahí lo pasa el negociador, perdón, de ahí ya pueda distribuir estos recursos dependiendo también del recurso económico que yo pueda tener como, o que pueda manejar. Y por último es el negociador, ¿no? O sea, todos nosotros somos administradores, entonces como tales somos responsables de representar a la organización en negociaciones de importancia. Eh, en algunos casos nos acompañan otros gerentes, en algunos casos nos acompaña un gerente especializado, pero si somos el gerente general de la empresa, somos los que vamos a decidir. Pero decidir en base a información, eso es lo que tenemos que hacer, tener la mayor información posible para poder tomar las mejores decisiones. Bien, eso es lo que Henry Nisler sobre todo decía en relación a esos roles. Son tres roles, es el rol interpersonal, que se subdivide en tres subroles, el rol de enlace, representante, enlace y líder, el rol informativo, que se subdivide en difusor, en vocero, y el rol de decisorios, o los roles decisorios que tenemos el empresario, el negociador, el manejador de recursos y el asignador de recursos, manejador de dificultades, perdón, el asignador de recursos. Entonces, esos roles son los que normalmente Henry Nisler en su investigación dijo, todo gerente hace eso, ¿no? Y a partir de eso se va desarrollando muchas teorías más. Pero también ahora pasemos a lo que son las aptitudes gerenciales. Habíamos visto esa diferencia entre actitud y aptitud. Y esas actitudes, o aptitudes, perdón, esa es la habilidad, ¿no? La habilidad y la capacidad de transformar conocimiento en acción. Entonces tenemos que, como hemos visto, la actitud es una habilidad y la habilidad es la capacidad de transformar conocimiento en acción. Entonces tenemos que saber cómo nosotros, este conocimiento, es por eso que ya cuando regresemos a clases, igual voy a tratar de buscar, si esto se extiende un poco más, tener el libro de la meta o los que lo puedan conseguir de otra manera. ¿Por qué? Porque la idea con la meta es que podamos entender cómo es la vida de este personaje al robo dentro de la fábrica, dentro de Único, cómo es su día a día con su esposa Julie, con sus hijos, cómo va teniendo esa interacción eh, con sus empleados para que al final llegue a el cumplimiento de lo que le pide su jefe. Entonces, todo eso, cómo es ese Jonah que está detrás de él y que le permite de una u otra manera entender algunas cosas. Vemos aquí en la integración, porque vemos cómo es una filosofía socrática, que ustedes han visto en filosofía o los que están llevando sin filosofía lo van a ver, ese acompañamiento socrático. Por eso es un poco lo que la meta también nos habla. Vemos filosofía, vemos el conocimiento, más con la segunda unidad que con la primera, pero también hay algunas cosas importantes que podemos ver aquí. Entonces, esa es la idea, no quedarnos solo en la teoría, sino cómo la voy a transformar en una acción, cómo voy a transformarla en un acto concreto. ¿Cómo puedo transformar el concepto de comportamiento organizacional ya en algo vivo, ¿no? Y por eso Robert Capps nos dice, el éxito de un administrador depende más de su desempeño y de cómo trata a las personas y a las situaciones según sean sus características de personalidad. Esto no es cierto, o sea, el éxito va a depender de cómo tú te desempeñas y cómo tratas a las personas. Recordemos, las organizaciones están llenas de personas. ¿Y cómo son esas características de personalidad? Por eso que dedicamos en nuestro curso toda una unidad, la segunda unidad, a conocer la personalidad, las percepciones, las actitudes hacia el trabajo, eh, no, las emociones, cómo reaccionan las personas. Y vemos las habilidades o aptitudes administrativas, que son tres. Ustedes también eso lo han visto en el curso de administración, ¿no? Las técnicas, las humanas, las conceptuales. Las técnicas
la habilidad para aplicar el conocimiento, experiencia especializados, esa habilidad que tú tienes para aplicar ese conocimiento ya en algo especial. Las actitudes humanas, trabajar, entender y motivar a las personas. Y las actitudes conceptuales, mental, para analizar y diagnosticar situaciones complejas. Una actitud técnica, digamos, es, ustedes lo van desarrollando poco a poco y deben de aprovechar sobre todo estos meses, estos días que hemos podido estar, o en sus meses de vacaciones, cuando tenemos un tiempo más holgado, libre, aprender cosas técnicas que no nos va a enseñar la universidad. El uso de Excel, si nosotros queremos irnos hacia finanzas, el Excel es totalmente importante porque te permite, el manejo del Excel te va a permitir muchísimo, eh, poder resumir o poder tener esta habilidad para poder, poder decidir o tomar algunas decisiones sin necesidad de estar haciendo cálculos ya manuales innecesarios, sino el Excel te ayuda a sacar una BAM, un TIR, eh, que nos va a permitir tomar decisiones. Y si te vas hacia el lado del marketing, obviamente, un tema de diseño gráfico. No es lo mismo tú llegar a una entrevista de trabajo y decir, yo soy administrador de la Universidad Católica de San Pablo, pero tengo un Excel intermedio o avanzado. A decir, soy administrador de la Universidad Católica de San Pablo, pero no sé más que lo que me enseñó la universidad. No tengo nada técnico. Nos van a buscar, recuérdense, a pesar de esas actitudes, también nos van a buscar las actitudes, el saber de que, ojo, no solo sé esto, también sé lo otro. Y puedo entrar a la organización por ese lado, me contratan porque tú sabes un poco de Excel, y después voy aprendiendo en la organización, pero eso fue la entrada a una gran organización. Y después todo lo que aprendí en la universidad lo puedo poner acá. Las humanas es el trabajo sobre todo de los supervisores. El supervisor tiene que aquí tener mucha paciencia, tener una persona que va a lidiar con la parte, con los subordinados de la organización, la parte inferior y la parte superior de la organización. Entonces, esa persona tiene que saber lidiar con personas de, de capacidades mucho mayores inclusive que esta persona y con personas que a veces son, difíciles de trato, son los obreros, son las personas que pueden haber sindicatos, entonces tengo que saberlo hacer. Y las conceptuales normalmente es el gerente, ¿no? A veces ustedes pueden ver gerentes generales donde ven su escritorio y no hay nada, una computadora y esto. Pueden tener un teléfono y no hay más. ¿Por qué? Porque son los que tienen que pensar. O sea, ahí están para pensar, para saber cómo yo puedo hacer que la organización pueda mejorar a partir de los resultados que me están dando. Entonces, a partir de ello, yo tengo un escritorio, pero este escritorio lo tengo que llenar de conocimiento. Y un mayor conocimiento que yo también lo puedo tener, pero ver ahora este conocimiento y transformarlo en una estrategia. Estos problemas que puedo tener, cómo puedo sobrellevarlos. Eso es lo que normalmente tiene esas actitudes conceptuales. Y vemos este gráfico que nos, relaciona las actitudes, con los niveles institucionales, ¿no? El nivel institucional, el medio y el operativo. Normalmente no es que no tengan un gerente general, alguien de alta dirección, no tenga habilidades humanas, no tenga habilidades técnicas, pero en mayor medida necesita más habilidades conceptuales. En un nivel intermedio no es que no tenga habilidades conceptuales ni habilidades técnicas, necesita de ambas, pero la que más necesita son las humanas. Y por último, lo operativo. La mayoría, menos que uno de ustedes tenga su empresa, o tenga la oportunidad de apenas salir de la universidad, gerenciar una empresa, pocos los que tienen esa oportunidad, pero la mayoría, empieza por niveles operativos. Y eso no significa que yo no tenga una habilidad conceptual, que yo no tenga una habilidad humana. Es más, desde ese momento yo voy a aplicar las habilidades técnicas, pero me voy a dar a conocer y después me podrán decir, tú trabajas mejor con personas, entonces te voy a ascender y vas a trabajar con esas personas o te vas a ir a una habilidad más conceptual. ¿No? Ya es, al final es lo que nosotros tenemos que ir viendo poco a poco. ¿No? Y por último, ¿no? Todos estos temas están relacionados a la primera unidad,
Esto es lo que vamos a ver en esta primera clase. Nos vamos a quedar aquí. Solo quiero que ustedes eh, tengan en su mente, puedan entender un poco más y decir, ya, esto es todo lo que hemos visto. La organización tiene estas cuatro funciones, los gerentes tienen que cumplir ciertas funciones o roles, que nos lo dice Mintzberg, tiene unas aptitudes que son tres: técnicas, humanas y conceptuales, que están relacionadas de una u otra forma a los niveles de la organización. Y eso me va a permitir ahora decir, ya, yo estoy en este bosque, si lo quieren ver o llamar así, en ese contexto. Y dentro de ese contexto nos corresponde ver nuestro curso, el comportamiento organizacional. Entonces yo para mañana o para en algunos casos fin de semana, les quiero pedir eso, piensen qué es el comportamiento organizacional, que vengan con eso, que puedan indagar en la cabeza y tener eso en la mente, qué es el comportamiento, qué me dice estas palabras. Y después, en la siguiente clase, vamos a tener estos conceptos ya desarrollados. No, recordemos de que ahora tenemos este video se ha subido, la presentación la vamos a subir después para que ustedes la tengan completa, pero eh, se les va a ir subiendo esto, que vamos a tener después un espacio de tiempo para que ustedes puedan, yo voy a estar conectado y ustedes puedan tener eh, las preguntas que desearían, ¿no? No les ha quedado claro un concepto, quieren hacer una consulta, dudas que puedan tener, sobre todo en relación, no tanto profe, esto es sala permanente, más a los contenidos que tenemos. Recordemos, como se les explicó al explicarles el sílabo, que ustedes lo que deben de tener, eh, vamos a tratar de avanzar, estas clases no se van a recuperar, entonces las tenemos que avanzar lo más que podamos y que sean lo más sinceros posibles, o sea, que también vean los videos, que puedan revisar cada uno de los temas que tenemos y hagan las consultas con toda la libertad de qué es lo que no entiende. Eso lo vamos a reforzar. Con eso reforzado podemos empezar y podemos seguir. Miren, terminamos estos temas, que son como vemos aquí, son tres temas más, los terminamos y acabamos la primera unidad. Correspondería una eh, evaluación. Esa evaluación la vamos a tener ya de manera presencial. Esperemos que esto solo dure esta semana, una semana más, y ya, ya reencontrándonos tomaremos las evaluaciones. Por eso, en ese sentido, en algunos casos les dejaré alguna actividad que ustedes tengan que hacer. Participen en el foro si no conocen, si no saben. Ustedes mismos pueden plantear un tema, decir, bueno, yo no entiendo qué es esto, y otro alumno puede contestar el foro y yo obviamente monitoreando, ¿no? Bien, les agradezco su atención y nos estaríamos viendo. Por favor, véanlo, ustedes lo van a tener el video, lo pueden ver las veces que ustedes deseen. Pueden ver todo lo que se tiene. Bien, cualquier cosa, cualquier duda, eh, estoy para ayudar.